Nuestro estimado doctor Héctor Raúl Aguilar Becezil es doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG, 2015 al 2016. Bueno, nuestro cordial ingeniero, bienvenida. Adelante, ingeniero. Adelante, ingeniero. Las cámaras son suyas. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, agradezco la invitación que me hicieron para formar parte de este curso que se está impartiendo. Es para mí un honor estar con ustedes. Y pues bueno, el tema que me han asignado es el de espectros de diseño y espectros de respuesta. Voy a hacer referencia, como ustedes imaginarán, a lo que hacemos y la forma como construimos espectros en México y particularmente bajo las condiciones especiales de la Ciudad de México. Entonces, si me permiten, voy a mostrar mi presentación. Y por favor, díganme si la pueden ver. Positivo, doctor. Gracias. Bien. Esta plática está dividida en los aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta al momento de construir los espectros de respuesta y espectros de diseño. Entonces voy a hablar de manera general de cada una de estas partes y al final voy a detallar algunos aspectos especiales en la construcción de espectros de diseño, principalmente asociados a los cambios en las propiedades dinámicas del suelo. Lo que ven aquí es un esquema general que marca la secuencia para obtener la respuesta sísmica de un depósito de suelo. Tenemos, en primer lugar, la parte de la fuente sísmica que produce, pues bueno, la primera perturbación dentro del medio. Esta perturbación viaja y llega hasta los materiales que constituyen el basamento de los depósitos de suelo de nuestras ciudades. El movimiento viaja a través de las unidades estratigráficas, se amplifica, llega hasta la superficie y afecta a la cimentación de nuestras construcciones que van a responder en función del ambiente sísmico y de las propiedades particulares de nuestros depósitos de suelo. A partir de la respuesta obtenida de estos elementos es como podemos nosotros construir tanto los espectros de respuesta como los espectros de diseño. Entonces, este es el esquema general de lo que voy a estar platicando esta tarde, esta noche. En primer lugar, la sismicidad es el punto de partida en la construcción de los espectros de respuesta y de diseño. Nuestro continente pues, se encuentra afectado por diferentes factores sísmicos, diferentes fuentes sísmicas, y creo que para nuestros países de América Latina, pues bueno, las fuentes sísmicas son prácticamente comunes para la mayoría de nuestros países que somos sometidos a estas acciones de la naturaleza. Entonces, lo que ustedes observan aquí, pues bueno, son regiones en donde la actividad sísmica es muy intensa. Toda esta zona del Pacífico, pues se ve sometida a eventos sísmicos con mucha frecuencia y algunas veces de magnitud muy importante. Del lado derecho están marcados con puntos los epicentros de grandes sismos ocurridos en el pasado. Y bueno, es claro observar cómo la concentración de puntos se da alrededor de las placas tectónicas. En nuestro país, la actividad sísmica está muy marcada en toda la zona del Pacífico. Tenemos sismos de subducción, principalmente en toda esta región. Tenemos sismos de profundidad intermedia o de fallamiento normal. Tenemos sismos de tipo transcurrente en la parte del noroeste de nuestro territorio. Y bueno, toda esta región se ve afectada por esta actividad sísmica intensa.
Adicionalmente, dentro del continente, pues tenemos algunas fuentes sísmicas locales, principalmente asociadas a fallas geológicas, colapso de cavernas en algunas regiones. En otras hemos generado una sismicidad inducida debido a la extracción de gas a grandes profundidades. En fin, esto que ven aquí es el ambiente sísmico que caracteriza a nuestro país. Y de ahí es que se han postulado mapas de regionalización sísmica que claramente distinguen aquellas zonas donde estos fenómenos ocurren con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Y otras regiones que son prácticamente ajenas a este fenómeno, aunque eventualmente llegan a ocurrir. Entonces, en México tenemos este mapa de caracterización y de regionalización sísmica para todo el territorio. Si nos centramos en la parte media de nuestro territorio, nos vemos afectados principalmente por los sismos de subducción, que seguramente ustedes también los padecen, que es precisamente el contacto entre la placa oceánica y la placa continental, donde se da una fuerte concentración de esfuerzos. Y cuando esos esfuerzos rebasan la resistencia de los materiales que componen a las placas, pues viene una fractura y una liberación súbita de energía. Este mismo escenario en la zona de subducción da origen a otro mecanismo que es el mecanismo asociado a sismos de fallamiento normal o de profundidad intermedia. Esto significa que una vez que la placa oceánica ha subducido por debajo de la placa continental, se empiezan a desarrollar esfuerzos tensionales en la superficie que dan origen a nuevas fracturas, pero que se presentan ya debajo del continente y a profundidades mayores que aquellos generados en la zona de subducción. Además de estas fuentes, tenemos otros sismos asociados principalmente a una condición geológica superficial, sismos corticales, y tenemos un caso particular en la región de Acambay, en el Estado de México, en donde un sistema de fallas en el pasado ha dado origen a sismos de magnitud importante que han generado afectaciones en varias ciudades del centro del país y que son también tomados en cuenta dentro de las condiciones de peligro que afectan a nuestro territorio. Entonces, a partir de este ambiente, que insisto, yo supongo que no debe ser muy distinto a lo que ustedes viven en su país, este ambiente sísmico ha establecido algunos criterios para su consideración. Tenemos en estas figuras, en estas curvas que ven aquí, la representación de las mayores aceleraciones que podemos esperar para un terreno firme o rocoso. Estas curvas que ustedes observan indican cuáles son los efectos que pueden causar diferentes fuentes sísmicas en un punto del territorio. Particularmente me refiero a la Ciudad de México. Cada una de estas curvas está asociado a una fuente sísmica distinta. Por ejemplo, esta línea delgada que aparece aquí corresponde a esos sismos que se dan muy cerca de la Ciudad de México, una zona del sistema de fallas que les comentaba. Este es un sismo cercano, superficial, y que estimamos puede llegar a producir puede generar una magnitud, un temblor de magnitud 7 a una distancia de 80 kilómetros de la Ciudad de México. Pero tenemos también sismos lejanos, como los de subducción, es el caso de los sismos de Guerrero o de Michoacán, que se encuentran en la zona costera, donde la magnitud puede alcanzar hasta 8.1, 8.2, y la distancia es mucho mayor, 300 kilómetros de distancia. Quiero destacar que la diferencia en términos de respuesta en la Ciudad de México para estas fuentes distintas es muy clara. Los sismos lejanos, como esta curva que les estoy aquí señalando, generan los mayores niveles de aceleración para periodos estructurales largos, mientras que los sismos cercanos, como el de Acambay, o sismos como el tipo local asociado a fallas geológicas, los mayores niveles de aceleración ocurren para periodos estructurales cortos. Entonces, esto nos muestra claramente cómo
la naturaleza de estos eventos sísmicos afecta a frecuencias diferentes dentro de la respuesta estructural. Estos sismos que les he comentado se han analizado de manera independiente, es decir, todos estos que les he mostrado corresponden a análisis deterministas, exclusivos de cada una de las fuentes sísmicas potenciales que pueden afectar a la Ciudad de México. Y a partir de todo ese ambiente, se han hecho también análisis de tipo probabilista que toman en cuenta no solamente la presencia de todas esas fuentes sísmicas que pueden tener algún efecto en la Ciudad de México, sino también toman en cuenta la frecuencia con la que han ocurrido en el pasado. A partir de esta consideración, de manera muy general, se asignan factores de importancia que le dan peso a los sismos que ocurren con mayor frecuencia y también un peso diferente a los sismos cuya frecuencia es más esporádica. El resultado de esos análisis probabilistas nos dan como resultado la curva continua que observan aquí, la curva gruesa, y esto representa el espectro de peligro uniforme que considera todas las fuentes sísmicas potenciales que pueden afectar a la Ciudad de México en función de un tiempo de exposición y de una probabilidad de excedencia. Eso está asociado a un periodo de retorno. En este caso, el periodo de retorno con el cual fue construida esta curva fue un periodo de 125 años. Bueno, como notarán, la forma que tiene esta curva indica niveles de aceleración altos para periodos largos y también se observa aceleraciones altas para periodos cortos que están relacionados con los sismos cercanos. Entonces, esta curva incluye todas las condiciones de peligro que pueden afectar a la Ciudad de México. Actualmente, en la normatividad de la Ciudad de México, se considera que las dos fuentes sísmicas que dominan el peligro sísmico en este sitio corresponden a los sismos de profundidad intermedia, que es esta figura que ven aquí, y a los sismos de subducción, es decir, tenemos esta caracterización de los sismos cercanos y esta otra caracterización para los sismos lejanos. A partir de estas condiciones de peligro sísmico, lo que hacemos es simular matemáticamente registros de aceleración que puedan reproducir estas condiciones de peligro. Entonces, lo que observan en la parte de aquí abajo son acelerogramas sintéticos, acelerogramas fabricados artificialmente, pero cuando calculamos el espectro de respuesta, que después voy a entrar en detalle sobre lo que eso significa, al calcular su espectro de respuesta, tienen una forma muy parecida al espectro de peligro objetivo. Las líneas delgadas que se alcanzan a observar en estas figuras son los espectros de respuesta calculados de estas simulaciones. Si logramos reproducir estas condiciones de peligro, entonces podemos asegurar que estas simulaciones, a través de acelerogramas sintéticos, representan las condiciones más desfavorables para los sismos de profundidad intermedia y sismos de subducción que pueden afectar a la Ciudad de México en un terreno firme o rocoso. Es decir, hasta este momento no he considerado los efectos de amplificación local. Entonces, podemos establecer, de acuerdo con estos resultados, que los acelerogramas que se muestran en esta figura son representativos del movimiento en el basamento que se encuentra debajo de los depósitos que caracterizan a los suelos de la Ciudad de México. Entonces, esto nos da la confianza para poder utilizar estos registros como movimiento de entrada antes de evaluar los efectos de amplificación. Vamos entonces a esa segunda parte, los efectos de sitio o de amplificación local. La figura que ven aquí corresponde a la representación de registros de aceleración medidos durante el terremoto de 1985. Ese terremoto fue un sismo de origen subductivo, ocurrió frente a las costas del estado de Michoacán, en esta zona, aquí es donde está situado el epicentro, y en 1985 contábamos con algunas estaciones acelerométricas situadas en la zona costera y otras estaciones dentro de la Ciudad de México.
Notarán que la estación acelerométrica más próxima es la que genera o la que estuvo sujeto a los niveles de aceleración más altos. Conforme nos alejamos de la zona cercana al epicentro, los niveles de aceleración se van reduciendo. Y esto es lógico, entre más lejos nos encontremos de la fuente sísmica, menores serán los niveles de movimiento cuando hablamos de terrenos firmes o rocosos. Esto se mantiene, este efecto se mantiene, esta atenuación del movimiento se mantiene con la distancia. Incluso lo observamos en la Ciudad de México, en un sitio de terreno firme o rocoso, como el que corresponde al lugar donde se encuentra la ciudad universitaria, donde está la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí el terreno es rocoso, está caracterizado por las coladas de basalto, producto de la erupción del volcán Xitle, y verán que este registro de aceleración, pues efectivamente es muy pequeño comparado contra el registro de aceleración medido muy cerca del epicentro. Pero quiero que observen estos otros registros. El que está aquí arriba corresponde con una estación acelerométrica que se localiza ya no en terreno firme o rocoso, sino que se encuentra ya en un depósito de suelo caracterizado por arcillas y limos de alta plasticidad, interestratificados con capas y lentes arenosos. El espesor de esta interestratificación en este sitio corresponde a aproximadamente unos 15 o 20 metros de espesor. Y noten cómo ya se empiezan a observar niveles de aceleración mayores que los que veíamos en este otro registro. Posteriormente, cuando entramos a lo que es la conocida zona lacustre, donde existían los antiguos lagos en el Valle de México, el movimiento se ve francamente amplificado. Este es el registro que tenemos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una dependencia del gobierno, en donde la estación acelerométrica que se encuentra sobre la superficie de los depósitos arcillosos presentó niveles de amplificación significativos. Este registro en 1985 se hizo famoso en todo el mundo precisamente por los niveles de amplificación tan grandes que pudieron ser medidos. No son tan grandes como los de la fuente sísmica, pero sí son comparables. Quizá estamos en un 60 o un 70% en términos de aceleración con respecto a este registro capturado junto a la fuente. No solamente se tuvieron niveles de aceleración significativamente mayores cuando el movimiento entró a los depósitos lacustres de la Ciudad de México, sino también observen el tiempo de duración. El registro que se encuentra aquí arriba, también capturado en la zona lacustre de la Ciudad de México, tiene más de 4 minutos de movimiento. Aquí hay algunas escalas como referencia. Entonces, significa que los suelos en la Ciudad de México no solamente amplifican el movimiento en términos de aceleración, sino que además el movimiento permanece por mucho tiempo porque hay una conservación de la energía cuando las ondas viajan a través de todos estos depósitos compresibles caracterizados por las arcillas. Entonces, esta figura ilustra claramente el efecto de la atenuación con la distancia, pero también el efecto de la amplificación producto de las características particulares que presentan las arcillas de la Ciudad de México. Entonces, nos encontramos nuevamente con este esquema y nos vamos a centrar en esta parte, que es el efecto de sitio. Para conocer los niveles de amplificación que puede producir un depósito de suelo, necesitamos conocer sus propiedades. Las propiedades principales que nos interesan son las velocidades de propagación de las ondas sísmicas, particularmente la velocidad con que viajan las ondas P y las ondas S. Es principalmente a partir del comportamiento de estas ondas con lo que evaluamos los efectos de amplificación en la superficie. Y para ello, pues bueno, necesitamos recurrir a trabajos de campo que nos permitan conocer cuál es el valor de estas velocidades de propagación. En México se acostumbran utilizar técnicas como es el ensayo sísmico de downhole, el ensayo de crosshole
utilizar el cono sísmico, utilizar la sonda suspendida, o bien tomar muestras de suelo inalteradas, llevarlas al laboratorio y ensayarlos mediante equipos de tipo dinámico como la triaxial cíclica, la columna resonante, y toda esta información que obtenemos ya sea a través de ensayos en campo o ensayos en laboratorio, nos permite finalmente obtener las propiedades dinámicas que necesitamos para poder evaluar los efectos de amplificación. Lo que ven aquí son las principales propiedades que nos interesa conocer. Además de las velocidades de propagación, nos interesa saber cuál es el amortiguamiento que presentan los materiales que componen al depósito de suelo que estamos estudiando. Nos interesa saber este parámetro porque eso nos indica cuál es la capacidad que tienen los materiales de disipar energía. Conociendo las velocidades de propagación de ondas P y de ondas S, que generan compresiones y extensiones longitudinales y además deformaciones laterales con esfuerzos cortantes, podemos tener una evaluación de la relación de Poisson al momento en que el suelo se ve sometido a estos niveles de deformación. Es muy importante definir el espesor con que amplifican los depósitos de suelo. Podemos establecer cuál es ese espesor haciendo esta exploración y apoyándonos en sondeos geotécnicos. Es muy importante evaluar el espesor total de los materiales que amplifican, es decir, es muy importante identificar en dónde se encuentra el basamento local sobre el cual va a actuar el movimiento y que va a modificar el comportamiento de los depósitos hasta la superficie. En México consideramos que el basamento local es aquel en donde encontramos velocidades de propagación de ondas de corte superiores a los 720 o 750 metros sobre segundo. Consideramos que materiales con velocidades de ondas de corte superiores a ese límite ya producen efectos de amplificación que son despreciables. Entonces, si encontramos esos materiales a profundidad y se mantienen de manera constante a profundidad, podemos establecer que hemos encontrado el basamento. Y por encima de ese basamento necesitamos hacer una caracterización adecuada de las propiedades dinámicas de estos materiales. Con toda esta información podemos calcular analíticamente el periodo dominante de vibración y tenemos que verificar que ese periodo calculado de forma analítica reproduzca de manera correcta el periodo dominante de vibración del suelo medido en el sitio. Y para ello lo que hacemos es hacer el monitoreo de vibración ambiental, hacer cocientes espectrales H sobre B para poder calcular ese periodo de vibración medido en el sitio. Y eso nos ayuda a garantizar que el modelo geodinámico del sitio es representativo de las condiciones y de la respuesta del lugar. Teniendo toda esta información, podemos también establecer el comportamiento entre esfuerzos y deformaciones a partir del cálculo del módulo de elasticidad dinámico o del módulo de rigidez dinámico. Entonces, esta es la información que necesitamos para poder evaluar los efectos de amplificación en un sitio. Conociendo todas estas propiedades, podemos entonces evaluar su comportamiento dinámico. Y aquí hay un aspecto que no podemos olvidar, el comportamiento no lineal. A diferencia del comportamiento estático de los suelos, cuando analizamos su comportamiento no lineal, observamos que sus propiedades pueden cambiar. Es decir, las propiedades dinámicas del suelo son dependientes del nivel de deformación inducido. Entonces, es muy importante saber si el suelo que estamos analizando, bajo los niveles de deformación al que está sujeta el depósito debido a las fuentes sísmicas potenciales, puede hacer que el suelo se comporte no linealmente. Entonces, para ello, es conveniente hacer análisis para evaluar si ocurrirá o no este comportamiento no lineal del suelo. Entonces, me gustaría explicar brevemente en qué consiste esto. Lo que ven aquí es una curva esfuerzo-deformación. Si nosotros ejecutáramos una prueba convencional de compresión en una muestra de suelo, lo que haríamos es cargar esa muestra hasta llevarla a la falla. Pero en las pruebas dinámicas, lo que hacemos es aplicar ciclos de carga y descarga. Aquí observamos un primer ciclo, pero aquí está el conjunto de ciclos que se obtienen después de hacer una prueba dinámica de laboratorio.
El resultado es que encontramos una diferencia entre el módulo de rigidez calculado del primer ciclo contra el módulo de rigidez calculado del último ciclo. Es decir, hay una diferencia importante en las pendientes, es decir, hay un cambio importante en la rigidez de los materiales debido a este proceso cíclico que va generando una degradación en su comportamiento. Y entonces el módulo de rigidez se reduce después de varios ciclos de carga y descarga, comparado contra el primer ciclo, que es prácticamente con un comportamiento lineal. Este comportamiento da origen a curvas de degradación como las que ven aquí, en donde en el eje de las ordenadas tenemos la relación entre el módulo de rigidez contra el módulo de rigidez máximo, es decir, el lineal, y en el eje de las abscisas lo que tenemos es la deformación al corte. Entre mayor es la deformación inducida, mayor es la degradación a la que se ven sometidos los materiales. Hay casos donde los niveles de comportamiento elástico son amplios. Es el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una zona de comportamiento lineal muy amplia antes de producirse este comportamiento que degrada a la resistencia de los materiales. Entonces, en función del suelo en el que nos encontremos, habrá que analizar estas curvas de degradación para establecer si caemos en el comportamiento no lineal. En términos de respuesta dinámica, el comportamiento lineal y no lineal se ve reflejado en la construcción de las curvas que conocemos como funciones de transferencia. Estas funciones de transferencia son curvas que nos indican los niveles de amplificación a los que puede dar origen un depósito de suelo. Si nos encontráramos con un terreno firme o rocoso, no habría efectos de amplificación. Es decir, la curva sería una curva prácticamente horizontal que se mueve alrededor de la unidad. Sin embargo, en el ejemplo que está aquí dibujado, el sitio de análisis sí presenta efectos de amplificación. Por ejemplo, si observamos la curva de color azul, esta curva nos dice que para una frecuencia superior a 2 Hz, el depósito de suelo puede amplificar cerca de 2.5 veces el movimiento que entra en la base con respecto al movimiento de salida. Entonces, el movimiento de salida será 2.5 veces mayor que el movimiento de entrada para ese depósito de suelo en función de sus propiedades y para una frecuencia superior a 2 Hz. Vemos también que este depósito presenta un segundo nivel de amplificación para otra frecuencia superior que estaría asociado a un modo de vibrar de orden superior del depósito de suelo. Y lo que vemos en la línea en color rojo es el comportamiento no lineal del mismo depósito de suelo. En este caso, el efecto de la degradación hace que también el suelo presente un mayor nivel de disipación de energía y por lo tanto los niveles de amplificación se reducen. En este ejemplo, el comportamiento no lineal ha resultado favorable porque los niveles de amplificación son menores que los del comportamiento lineal. Pero hay otros casos donde el efecto no lineal es todavía más agresivo y estos picos quedan completamente distintos y la respuesta del suelo se ve fuertemente alterada. Entonces, cuando hacemos el análisis de la respuesta dinámica de un depósito de suelo, debemos tener muy presente el posible comportamiento no lineal de los materiales. Bien, esto es otra representación de la función de transferencia, una función de transferencia teórica obtenido para un medio estratificado, para lo cual podemos utilizar el método de Thomson-Haskell y podemos utilizar también algunos métodos numéricos que nos permiten construir estas funciones de transferencia. Bien. Adicionalmente, es muy importante en este tipo de análisis para evaluar los efectos de amplificación de un depósito de suelo, tomar en cuenta que los resultados de los ensayos de campo o ensayos de laboratorio no son resultados únicos, es decir, podemos tener cambios en las propiedades dinámicas del suelo aún en sitios analizados a una distancia muy corta. Entonces, necesitamos incluir en los análisis las coeficientes de variación que pueden estar asociados a las diferentes propiedades que estamos involucrando en este proceso. Entonces, conviene hacer la construcción de funciones de transferencia utilizando una serie de simulaciones que nos permitan tomar en cuenta
estas posibles variaciones en las propiedades dinámicas de los materiales. Aquí hay algunos ejemplos de precisamente estos análisis de incertidumbres para funciones de transferencia en comportamiento lineal, en comportamiento no lineal, y aquí está un conjunto de funciones de transferencia que dan como resultado respuestas distintas. Entonces, no hay que olvidarnos de este proceso que es importante para tomar en cuenta las posibles incertidumbres en las mismas propiedades que estamos midiendo, ya sea en campo o en laboratorio. Y aquí hay un desarrollo teórico de cómo construir una función de transferencia para la condición más simple, que es un depósito homogéneo. No voy a entrar en mucho detalle sobre este desarrollo. Si gustan, al final de la presentación puedo regresar a este punto si alguien está interesado y explicarlo con un poco más de detenimiento. Pero se trata de evaluar el campo de desplazamientos de ondas que viajan de manera ascendente y de manera descendente. Este campo de desplazamiento queda establecido por una ecuación como esta, y lo que hacemos es asociar ese campo de desplazamiento con propiedades de comportamiento dinámico del suelo, como es la deformación al corte, el esfuerzo cortante, el módulo de rigidez, y al final lo que obtenemos es una ecuación que nos permite conocer el campo de desplazamiento horizontal al que puede estar sujeto una partícula de suelo en cualquier nivel de profundidad del depósito. Puede ser en la superficie, puede ser intermedio o puede ser en el basamento. Si lo que nos interesa es evaluar el efecto de amplificación en la superficie del terreno, entonces hacemos el cociente del desplazamiento o el movimiento que obtenemos en la superficie con respecto al movimiento que tenemos en la base. Y eso nos da como resultado precisamente la función de transferencia. Entonces, este comportamiento lo evaluamos para z igual a 0, que es la superficie, y para z igual a h. El resultado de este cociente es una ecuación muy simple, como la que ven aquí. Esta ecuación me dice que la función de transferencia es 1 entre el coseno del número de onda, que es la frecuencia de vibración del depósito de suelo, entre la velocidad de propagación de ondas de corte multiplicado por el espesor. Esta ecuación simple me da como resultado la función de transferencia en un depósito homogéneo sin amortiguamiento. Y la presento aquí porque me parece que muestra claramente cuál es cómo esta representación matemática me indica la respuesta real que obtengo de un depósito. Vean, lo que está aquí dibujado es precisamente el comportamiento de esta función de transferencia. Lo que tenemos en el eje de las abscisas es la manera de cómo varía el argumento de esta función coseno. Entonces, si este argumento se hace 0, estaríamos aquí en este punto, estaríamos en este punto, y tendríamos que el coseno de 0, pues es 1, y por lo tanto 1 entre 1, la función parte de la unidad. Pero cuando este argumento se convierte en 90 grados o en pi entre 2, resulta que el coseno de 90 grados se hace 0, y entonces la función de transferencia para ese punto se va al infinito. Es decir, la respuesta de este sistema se va al infinito porque no tiene amortiguamiento. Pasando ese punto, la respuesta se reduce, vuelve otra vez a ser la unidad para determinado argumento de este coseno, y después se vuelve a ser infinito. Este es un comportamiento cíclico que nos muestra la función de transferencia para este depósito homogéneo sin amortiguamiento. Y otro detalle que quiero destacar de esta ecuación es que cuando se vuelve infinito, entonces el argumento de este coseno, que es la frecuencia entre la velocidad de onda de corte por el espesor, es igual a 90 grados, es igual a pi entre 2. Si nosotros manipulamos esta ecuación y la asociamos con que la frecuencia circular de vibración de este depósito equivale también a 2 veces pi entre el periodo dominante de vibración del suelo, cuando aplicamos estas relaciones nos encontramos con la clásica ecuación de que el periodo dominante de vibración del suelo es igual a 4 veces el espesor entre la velocidad de onda de corte. Y viene precisamente de la ecuación de la función de transferencia. Si ahora incluimos el efecto del amortiguamiento, la función de transferencia no es muy distinta a lo que teníamos, solamente que el argumento cambia porque ahora
el número de onda tiene incluido el amortiguamiento del sistema. Y entonces la función de transferencia ahora se convierte en una ecuación distinta. La primera parte es muy parecido a lo que teníamos antes. Esto sigue siendo el argumento de lo que evaluamos hace un momento. Y cuando este argumento se hace 0, pues también esto se hace la unidad y seguimos teniendo una función de transferencia que parte de 1. Pero cuando llegamos a la zona donde el argumento vale 90 grados, entonces este coseno se hace 0, la función debería de irse a infinito, salvo que ahora tenemos este otro componente donde está el amortiguamiento. Y en función del nivel del amortiguamiento, los niveles de amplificación de la función de transferencia quedan reprimidos o no llegan ahora hasta el infinito, sino que ahora quedan restringidos. Y entonces nos da como resultado precisamente las funciones de transferencia clásicas que obtenemos de manera analítica, que nos hablan de la forma como este depósito amplifica el movimiento de la base hasta la superficie. Entonces, estos son algunas ecuaciones sencillas que nos hablan de la forma como matemáticamente podemos evaluar el efecto de amplificación local de un depósito de suelo y que sus propiedades son alimentadas a través de los resultados que obtenemos de ensayos de campo y de laboratorio. Bien. Si ya tenemos la parte de peligro sísmico y ya tenemos la parte de los efectos de amplificación local, entonces podemos ya evaluar la parte de la respuesta sísmica en la superficie del depósito de suelo. Entonces vamos ya directamente a la construcción de los espectros de respuesta y de diseño. Nos encontramos ya en esta parte del proceso. Estamos ya evaluando la respuesta de estructuras a partir del movimiento calculado en la superficie del terreno por los efectos de amplificación. Y es lo que nos lleva a la construcción de los espectros. De lo que se trata es precisamente de evaluar la respuesta a la que son sometidas nuestras construcciones a partir del movimiento evaluado en la superficie del terreno por los efectos de amplificación de los depósitos de suelo. Lo que hemos hecho para simplificar este proceso es buscar la forma de llegar al mismo comportamiento estructural, pero simulando fuerzas laterales en las construcciones partiendo de un empotramiento en la base. Y para ello hemos utilizado osciladores de un grado de libertad que son representativos del comportamiento de estructuras complejas en su modo fundamental de vibración. Entonces, si analizamos estos osciladores de manera independiente, obtendremos la respuesta de cada uno de ellos y podemos obtener entonces la curva que nos lleva precisamente a las aceleraciones máximas a las que están sujetos estos osciladores. Entonces, conceptualmente, el espectro de respuesta es la curva de máximas aceleraciones obtenidas de sistemas de un grado de libertad, en este caso osciladores, que son representativos de construcciones reales siempre y cuando sus periodos sean los mismos. Entonces, la forma de construir un espectro de respuesta es evaluar la respuesta que tiene este oscilador y buscar cuál fue la máxima respuesta y asociarlo a su periodo de vibración. Entonces, cuando asociamos el periodo de vibración de este oscilador con su máxima respuesta en este sistema de ejes, donde tenemos por un lado el periodo estructural y en el eje de las ordenadas la aceleración máxima, este periodo estructural contra esta respuesta máxima representa un punto en la curva que construye el espectro de respuesta. Este otro oscilador con un periodo diferente tendrá también una respuesta diferente y será otro punto en el espectro de respuesta. Y lo mismo ocurrirá con este tercer oscilador. Entonces, tenemos que cambiar los osciladores, someter cada uno de ellos al movimiento que actúa en la base de ellos, es decir, la respuesta en la superficie del terreno, y punto a punto ir estableciendo la curva del espectro de respuesta obtenido a partir de los periodos de vibración de cada uno de los osciladores y de la máxima respuesta que cada uno de ellos genera. Es así como se construye esta curva, que es a lo que llamamos los espectros de respuesta. Es muy importante tomar en cuenta que los osciladores deben de mantener el mismo amortiguamiento estructural
para poder construir una curva congruente. Aquí está una representación que considero yo es muy ilustrativa para saber cuál es el comportamiento de estos osciladores. Entonces la voy a activar. Lo que ven aquí es el movimiento que está actuando en la superficie del terreno y que está afectando a cada uno de estos osciladores, y cada uno de ellos representa estructuras con diferentes características. Se trata de evaluar la respuesta de cada uno de ellos. Cada uno de ellos responderá de manera diferente porque tienen una masa y una rigidez distinta. Y una vez que hayamos evaluado la respuesta de todos estos osciladores, buscamos cuál es la respuesta máxima que cada uno de ellos ofrece, y con esas respuestas máximas construimos precisamente el espectro de respuesta. Notarán que esta curva en esta representación fue evaluada en términos de desplazamiento. El espectro de respuesta es la respuesta en términos de movimiento, que puede ser evaluado como desplazamiento, como velocidad o como aceleración. Estos espectros de respuesta, pues bueno, siguen todo un proceso, y para ello, pues bueno, tenemos que hacer el análisis del comportamiento de osciladores de un grado de libertad bajo diferentes condiciones, en donde tampoco voy a entrar al detalle, a menos que ustedes me lo soliciten al final. Pero con osciladores de un grado de libertad podemos nosotros evaluar conceptos básicos, como es la relación entre el periodo y la frecuencia circular dada por 2 veces pi, que representa un ciclo en todo este comportamiento de estos osciladores simples. Podemos también observar cómo existe una relación entre la frecuencia o el periodo de vibración de estos osciladores con su rigidez y con su masa. Estos osciladores los podemos hacer más complejos. Podemos hacer que estos osciladores se comporten a partir de un resorte y un amortiguador, y podemos evaluar la respuesta de cada uno de ellos bajo diferentes condiciones. Podemos hacer el análisis de osciladores bajo sistemas sobreamortiguados, como sería el caso de un comportamiento como el que se ve con esta línea en color rojo. Podemos hacer el análisis del amortiguamiento crítico de estos osciladores, como la línea que está aquí en color azul. O podemos también observar el sistema amortiguado, que es el que más nos interesa, en donde observamos precisamente las oscilaciones a las que están sujetos sistemas como estos que reproducen precisamente el comportamiento de depósitos de suelo o de estructuras. Y podemos llegar a soluciones en donde podemos evaluar cuál es el desplazamiento de estos osciladores, que al final son representativos de materiales que componen a los depósitos de suelo o a nuestros sistemas estructurales. Existen también algunos procedimientos para obtener precisamente ya la respuesta de esos osciladores, que son la antesala para la construcción de espectros de respuesta. Y brevemente voy a describir aquí el procedimiento para obtener la respuesta utilizando el método beta de Newmark, que en mi opinión es uno de los métodos más fáciles de programar y más fáciles de identificar en cada uno de sus pasos. Parten de la ecuación de movimiento o de la ecuación de equilibrio dinámico, en donde se suponen valores de aceleración en diferentes tiempos. Estos niveles de aceleración se pueden predecir en función del comportamiento previo de estos osciladores, y para ello, pues bueno, hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta, y a partir de las cuales se puede estimar cuál es el valor del desplazamiento, la velocidad para un tiempo futuro a partir de toda la historia de movimiento previa. Con estos desarrollos se llega a expresiones no complejas, pero sí un poco laboriosas en su desarrollo y en su aplicación, pero que finalmente nos permiten construir la forma como un oscilador de un grado de libertad va generando su respuesta paso a paso en función del tiempo. Esto que ven aquí es la ecuación final que resulta de este método beta de Newmark, y lo que nos dice es que la aceleración en el tiempo I+1 puede ser calculada a partir de la aceleración impuesta, es decir, del movimiento que ocurre en la base del oscilador, que en nuestro caso y para los intereses de ingeniería que a nosotros nos preocupan, son evaluados a partir de la respuesta que obtenemos en la superficie del terreno. Ese nivel de aceleración que es conocido afecta al oscilador
y modifica su movimiento conociendo ese movimiento se conoce a partir de la velocidad, la aceleración y del desplazamiento en el tiempo o en la unidad del tiempo previo. Es decir, conocemos para este oscilador que estamos analizando cuál fue su velocidad en el tiempo i. Recuerden que estamos evaluando el tiempo, la aceleración en el tiempo i más 1. Entonces conocemos cuál fue la velocidad en el tiempo i, cuál fue la aceleración en el tiempo i y cuál fue el desplazamiento en el tiempo i. Todas esas condiciones de movimiento las conocemos y a esas condiciones de movimiento incorporamos también las propiedades del oscilador, como es el amortiguamiento, la frecuencia, el intervalo del tiempo para el cual estamos haciendo este análisis, y con todo ello podemos ir calculando paso a paso la forma como ese oscilador se va comportando, y de esa manera podemos obtener su respuesta, en este caso en términos de aceleración. Para tratar de ser un poco más claro, imaginen que evaluamos la aceleración inicial a la que se ve sometido este elemento cuando ocurre el primer pulso de movimiento en su base. Entonces, ese primer pulso representa un valor de aceleración inicial que entraría en esta parte de la ecuación. Sin embargo, antes de ese momento, el oscilador se encontraba en reposo. Eso significa que la velocidad en el tiempo i, que es este valor xi con superíndice, con este punto en el superíndice, valía 0 porque se encontraba en condición estática. La aceleración también valía 0 y el desplazamiento valía 0. Es decir, que para este instante inicial, todos estos parámetros son 0 y no participan en la respuesta. Sin embargo, en el denominador de esta ecuación aparecen propiedades exclusivas del oscilador. Está el amortiguamiento, está la frecuencia, que tiene relación con su periodo, y está el intervalo de tiempo con el cual este oscilador se ve sometido a diferentes pulsos durante la evaluación de su respuesta. Entonces, este denominador es ajeno al movimiento al que está sujeto el oscilador. Entonces, cuando dividimos el movimiento impuesto entre estas propiedades del oscilador, tenemos como resultado un nivel de aceleración inicial. Una vez que se obtiene este nivel de aceleración inicial, es posible calcular a través de este valor de aceleración cuánto vale la velocidad y cuánto vale su desplazamiento. Y aquí están las expresiones que nos permiten calcular eso en función de la velocidad inicial, la aceleración inicial y la aceleración calculada. Entonces, estos parámetros, la velocidad inicial y la aceleración inicial, como dije, son 0, pero la aceleración calculada es distinta de 0. Y con esta expresión podemos entonces calcular cuánto vale la velocidad. Y de la misma forma podemos también calcular el desplazamiento para ese tiempo i más 1. Entonces, a partir del valor de aceleración calculado en ese tiempo i más 1, puedo saber cuánto vale la velocidad en ese momento y el desplazamiento en ese momento. De tal manera que cuando viene el segundo pulso del movimiento de entrada, es decir, este valor de aceleración ahora se modifica y aplicamos el resto de la ecuación, ya la velocidad y la aceleración en el tiempo previo ya no valen 0 porque fueron modificadas por el primer pulso de movimiento. Y entonces, de esta manera, paso a paso, vamos haciendo ciclos en donde podemos conocer cuánto vale la aceleración en cada instante en que el movimiento está afectando al oscilador. Y para cada instante podemos conocer su velocidad y podemos conocer su desplazamiento. Entonces, estos análisis paso a paso me permiten además ir observando cómo este oscilador se va comportando, y este procedimiento me permite además incluir el comportamiento no lineal de los materiales. De tal manera que al final de todo el proceso, es decir, una vez que hemos aplicado el movimiento completo de la excitación sísmica en la superficie del depósito a este oscilador, vamos a obtener su respuesta total. Y de esta respuesta total vamos a buscar la respuesta máxima, que es la que nos va a proporcionar un punto en el espectro de respuesta. Se darán cuenta que este procedimiento no es sencillo, es un procedimiento laborioso.
lleva la ejecución de muchos puntos de respuesta para poder obtener finalmente la respuesta máxima. Y esto es solo para un oscilador de un grado de libertad, para un oscilador inicial. Cambiamos de oscilador, aplicamos el mismo proceso y obtenemos otro punto en el espectro de respuesta. Entonces, para registros muy largos de aceleración, como el que les presentaba inicialmente para la zona lacustre de la Ciudad de México, pues este proceso se vuelve muy prolongado y afortunadamente, pues bueno, todo esto se puede programar fácilmente y podemos obtener rápidamente la respuesta de todos estos osciladores que nos llevan finalmente al espectro de respuesta final. Quiero destacar que además este método, aplicando la beta de Newmark, podemos obtener también no solamente la aceleración relativa, que es lo que resulta de este proceso, sino podemos obtener la aceleración absoluta o la pseudoaceleración. Entonces, este procedimiento de cálculo tiene pues grandes ventajas. No es el único, podemos utilizar otros procedimientos como el método de la transformada de Fourier, es un método en el dominio de la frecuencia. Podemos aplicar la integral de Duhamel u otros procedimientos que finalmente nos llevan a los mismos resultados. Pero, en mi opinión, este es uno de los más completos y más fáciles de programar. El resultado final de todo este proceso, pues, es la construcción de espectros de respuesta. Lo que ven aquí son curvas obtenidas con procedimientos como los que les he descrito para un sitio en la Ciudad de México, considerando su comportamiento lineal en el año 2010. Este fue un proyecto que se ejecutó en ese entonces, pero donde se tomaron en cuenta también los efectos no lineales de los materiales y nos llevó a la construcción de este otro paquete, de esta otra familia de espectros de respuesta. Pero resulta además que para suelos como el de la Ciudad de México, que además se ven sometidos a efectos de extracción de agua para fines de abastecimiento, pues bueno, resulta que conforme se va extrayendo el agua de los depósitos profundos que caracterizan o que se encuentran por debajo de los depósitos lacustres, vamos teniendo una modificación en las propiedades dinámicas del suelo, porque estos depósitos se ven sometidos a un proceso de consolidación. Si bien el proceso de consolidación es generalmente benéfico, es decir, ustedes saben que cuando se produce la consolidación de un depósito de suelo, pues lo que estamos haciendo es cambiar la estructura de los materiales. Extraemos agua y entonces los vacíos de esta estructura del suelo se van modificando con el tiempo y dado este proceso de consolidación, lo que tenemos es que el suelo se va haciendo cada vez más rígido, se va haciendo cada vez más menos deformable, se va haciendo más resistente, va teniendo también una mejora en sus propiedades dinámicas, es decir, al momento en que la estructura del suelo se va cerrando, también hay una mayor eficiencia al paso de las ondas sísmicas, es decir, la velocidad con que viajan las ondas en estos depósitos de suelo, en estos materiales, mejora, las velocidades aumentan y por lo tanto también tenemos una modificación en su respuesta. Si las velocidades de propagación aumentan, si el espesor del depósito que amplifica se reduce por este proceso de consolidación, entonces el periodo dominante de vibración del suelo también se ve modificado y se reduce. Entonces, podríamos pensar que el proceso de consolidación en los suelos lacustres de la Ciudad de México es un proceso que al final nos lleva a una condición favorable en el comportamiento dinámico de los materiales. Y si lo vemos de manera aislada, efectivamente así es. Es decir, si las velocidades mejoran, si las velocidades aumentan, si el suelo se hace más rígido, si el suelo se hace más resistente, si el suelo se hace menos deformable, entonces deberíamos también esperar que el suelo se comporte de una mejor manera conforme éste se va consolidando. Sin embargo, resulta que para los sismos de subducción, que como les comenté al inicio, es una de las fuentes potenciales que afectan a la Ciudad de México, esos sismos de subducción tienen frecuencias características que, como también se los mostré, afecta a ciertos periodos estructurales. En el caso de la Ciudad de México, los suelos que más se ven afectados para los sismos de subducción son aquellos que tienen periodos de vibración cercanos a los 2 segundos.
En la Ciudad de México tenemos suelos con periodos de vibración mucho mayores a los 2 segundos. Hay suelos en la Ciudad de México que llegan a alcanzar un periodo de vibración de 4 o 5 segundos. Son periodos muy largos para lo que convencionalmente se ve en otros suelos en todo el mundo. Estos sitios de periodo largo, estos sitios que llegan a tener 3, 4 o 5 segundos de periodo de vibración, cuando se ven sometidos a este proceso de consolidación, reducen su periodo de vibración, y el problema es que cuando se reduce este periodo dominante de vibración del suelo, se va acercando a la zona desfavorable de los 2 segundos para los sismos de subducción. Es decir, si nos aproximamos a esa región desfavorable de los 2 segundos para los cuales los sismos de subducción generan las mayores amplificaciones, pues ese efecto benéfico que teníamos en las propiedades, al final se convierte en un efecto desfavorable en términos de la respuesta sísmica global. Es decir, los espectros de respuesta crecen cuando se tiene ese efecto de consolidación a futuro. Y lo vemos en estas curvas que se encuentran del lado derecho. Para el mismo sitio se han calculado espectros de respuesta, pero a 50 años de distancia. Es decir, esos espectros se calcularon para el año 2010 y se obtuvieron estas respuestas, pero se ha hecho una estimación del cambio en sus propiedades dinámicas 50 años más adelante, y se han llegado a espectros de respuesta para el año 2060 que, como ustedes observarán, tienen niveles de aceleración más grandes que los que se tenían para el año 2010. Entonces, este efecto que manifiesta estos niveles mayores de aceleración se debe precisamente al cambio en las propiedades dinámicas del suelo. Se puede evaluar de manera lineal y se puede evaluar de manera no lineal. Y en ambos casos, la respuesta futura para este sitio es más desfavorable que la respuesta que podemos tener en el año 2010 o en el año 2020 o en el año 2021 en el que nos encontramos. A futuro, la respuesta en estos suelos será más desfavorable. Y esta es una problemática con la que actualmente nos enfrentamos día a día en nuestros proyectos en la Ciudad de México, particularmente en esa región de la ciudad, donde los periodos de vibración del suelo son muy altos. Quiero destacar que esos picos que vemos en los espectros de respuesta los vemos claramente en la Ciudad de México porque el efecto de sitio en la Ciudad de México es muy marcado, es muy evidente. Y entonces observamos que los mayores niveles de aceleración corresponden precisamente para periodos estructurales que coinciden con el periodo dominante de vibración del suelo. Entonces, de acuerdo con la forma que tienen estos espectros de respuesta, yo me atrevería a decir que para el año 2060, el periodo dominante de vibración del suelo en este sitio será muy cercano a los 2 segundos porque ahí es donde estamos observando los niveles de aceleración más altos. Pero noten también que existe un segundo pico, también con niveles de aceleración importantes. Este segundo pico corresponde al primer modo de vibración superior del suelo o al segundo periodo de vibración del suelo. En la Ciudad de México, donde la forma y la geología que lo caracteriza es muy similar a un depósito homogéneo, estamos observando que este segundo pico se localiza aproximadamente a una tercera parte de donde se sitúa el pico mayor. Aquí, por ejemplo, si el pico lo situamos cerca de los 2 segundos, a una tercera parte estaríamos hablando a un periodo cercano a los 0.7 segundos. Es ahí donde estamos observando este segundo pico. Entonces, en la Ciudad de México no solamente podemos ver los efectos de amplificación más grandes que se obtienen en el primer periodo de vibración del suelo, sino también observamos los niveles de amplificación que se tienen para el segundo periodo de vibración del suelo. Entonces, es otra de las características que aquí detectamos. Ahora, quiero destacar que en el territorio mexicano esto no siempre es así. Hay otros sitios, principalmente aquellos que se encuentran muy cerca de la fuente sísmica, muy cerca de la zona de subducción, donde el efecto de la fuente domina sobre el efecto de sitio. Entonces, no necesariamente los picos más altos en esos sitios
tienen relación con el periodo de vibración del suelo. Están más que nada relacionados con el efecto dominante de la fuente sísmica cercana que caracteriza a esos lugares. Entonces, este es el resultado de todo este proceso que les he platicado. Ahora, una vez que hemos calculado los espectros de respuesta y toda la familia de espectros de respuesta, que como han visto aquí, pues es una gran familia de espectros de respuesta que incluye la diferencia en las fuentes sísmicas, como lo mencioné al principio. Para nosotros particularmente nos preocupan los sismos de subducción y los sismos de fallamiento normal. Entonces, a partir de estas dos fuentes sísmicas, pues se genera una familia de espectros de respuesta asociados con ellas. Como recordarán, al principio les mostré una serie de simulaciones, registros acelerométricos que podían reproducir las condiciones de peligro para los sismos de subducción y los sismos de fallamiento normal. Entonces, esas dos familias de acelerogramas dan origen a estas respuestas que les estoy mostrando ahora como espectros finales. Sin embargo, además, hay que tomar en cuenta las incertidumbres en las propiedades dinámicas, como se los comenté al momento de construir las funciones de transferencia. Hay que tomar en cuenta el comportamiento lineal y no lineal de los materiales y hay que tomar en cuenta el cambio en las propiedades dinámicas por el tiempo, particularmente asociado a este proceso de consolidación. Entonces, debemos de cubrir todo el intervalo posible de modificaciones en las fuentes sísmicas, en las propiedades del suelo y en su comportamiento a corto y largo plazo para tener completo todo el escenario y poder entonces, a partir de ese escenario completo, construir curvas envolventes que nos llevan a la construcción de los espectros de diseño. Cuando nosotros recurrimos a los manuales o a los reglamentos, finalmente observamos estas curvas simplificadas envolventes, pero detrás de ello pues existe todo este proceso que les he platicado. Los espectros de diseño son las envolventes de los espectros de respuesta y para la mayoría de los reglamentos internacionales se componen por tres ramas, una rama ascendente, una meseta y una rama descendente. Hay espectros de diseño que en la rama descendente se divide aún en dos ramas adicionales, es decir, son ramas descendentes con pendientes distintas. Esto buscando una mayor asociación a la forma que presentan los espectros de respuesta. Y entonces estos espectros de diseño envolventes son los que son útiles para los proyectos ejecutivos. A partir de estas curvas es de donde se leen realmente los valores de aceleración y buscan proteger todas las posibles variantes que puedan tener los espectros de diseño. Entonces, lo que ven en estas figuras son el conjunto de espectros de respuesta calculados y los espectros de diseño finalmente propuestos para el comportamiento lineal y no lineal del suelo en este ejercicio que les he mostrado. Aquí hay otro ejemplo en donde tenemos también una curva que envuelve a todos los espectros de respuesta. Entonces, a partir de todo este proceso, en México contamos con dos herramientas que nos permiten obtener los espectros de diseño a partir de todo este proceso que les he platicado. Estas dos herramientas son el programa PRODISIS y el programa SACID. El programa PRODISIS aplica para todo el territorio mexicano, salvo aquellos sitios que cuenten con una normatividad local o una reglamentación local. El programa SACID fue pensado exclusivamente para la Ciudad de México y este programa SACID en la Ciudad de México domina sobre el programa PRODISIS. Entonces, intentaré platicarles brevemente en qué consisten estos dos herramientas para la construcción de espectros de diseño. El programa PRODISIS, como les comenté, aplica para todo el territorio mexicano. Ustedes pueden dar las coordenadas o la ubicación de algún sitio que les interese estudiar y el programa directamente los lleva hasta ese punto y ofrece la curva del espectro de peligro uniforme, es decir, el espectro de respuesta en terreno rocoso bajo un criterio establecido por esta reglamentación o por estas recomendaciones que fueron establecidas a partir del Manual de Diseño por Sismo
de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es una dependencia que se encarga de regular las condiciones y las construcciones de la infraestructura eléctrica en todo el territorio mexicano. Entonces, a partir de esta reglamentación o de estas recomendaciones de diseño, es que se tiene un establecimiento del peligro sísmico en todo el territorio. Este manual ha establecido criterios para poder ejecutar en México proyectos racionales. En México, los periodos de retorno no son únicos en el territorio. Estos periodos de retorno varían en función de la cercanía a las fuentes sísmicas potenciales. En la zona del Pacífico, en toda esta región que es la de mayor actividad sísmica, los periodos de retorno son relativamente bajos. En esta zona se manejan periodos de retorno que pueden ubicarse entre 100 y 200 años. Mientras que en las zonas de menor actividad sísmica, como son estas del noreste o en la península de Yucatán, los periodos de retorno pueden alcanzar unos 5,000 o 10,000 años. Es decir, en estas regiones se pueden adoptar esos periodos de retorno tan altos porque las condiciones de peligrosidad sísmica son muy bajas. En cambio, los periodos de retorno en estas regiones son bajos porque las condiciones de peligro son muy altas. Entonces, las condiciones del periodo de retorno asignado a todo el territorio mexicano van cambiando con respecto a su posición. Y entonces, este espectro que ustedes observan aquí en terreno firme o rocoso marca los niveles de aceleración máximos que podemos esperar en un sitio dentro del territorio mexicano para un periodo de retorno establecido. Si nos movemos hacia otro punto, vamos a obtener un periodo de retorno distinto y vamos a obtener un espectro de peligro sísmico también diferente. Una vez que se ha definido este espectro en la roca, en el basamento local, se asignan las propiedades dinámicas del suelo a este software y nos lleva finalmente a la construcción de espectros de respuesta, pero ya en la superficie del terreno. Y obtenemos como resultado curvas como esta que está aquí en color rojo o curvas como esta que está en color azul. A estos espectros les llamamos espectros regionales. Cada punto, cada posición que nosotros asignemos dentro del mapa en México, vamos a tener 3 espectros regionales. Habrá un espectro para terreno firme o rocoso, un espectro para un terreno intermedio y un espectro para un terreno que genere niveles de amplificación significativos. Entonces, todo el territorio mexicano está dividido en 3 tipos de terreno y a cada tipo de terreno en función de su posición con respecto a las fuentes sísmicas le corresponden niveles de aceleración distintos. Obviamente que si nosotros hacemos un estudio específico, seguramente vamos a llegar a niveles de aceleración más refinados. Y aquí hay un ejemplo de esto. La línea negra que ustedes observan en esta figura corresponde a un espectro de diseño calculado a partir de un espectro específico de sitio. Después de haber construido los espectros de respuesta y haber desarrollado todo el proceso que les he platicado, es como se llega a este espectro de sitio específico. Y la reglamentación y la forma como se desarrolla el diseño sísmico en México lo permite. Es decir, podemos hacer uso del programa PRODISIS y utilizar estos espectros regionales, o podemos hacer uso de un espectro de diseño específico y obtener un análisis más refinado. Pero este espectro deberá de tener todo el soporte y todo el desarrollo que les he comentado antes, que es lo que nos marca la normatividad en México para poderlo aplicar. Por otro lado, tenemos este otro programa que es el programa SACIF. Este es exclusivo para la Ciudad de México. Para la utilización de este software, pues tenemos que darle las coordenadas de un sitio que nos interese analizar y automáticamente este software toma en consideración las condiciones de peligro que aplican para la Ciudad de México y toma en cuenta los efectos de amplificación. Este software se ha construido utilizando como base los registros de aceleración y los espectros de respuesta calculados en las más de 100 estaciones acelerométricas que se tienen en la Ciudad de México.
Entonces, a partir de esas condiciones de respuesta evaluadas históricamente y con las consideraciones de peligro sísmico que más afectan a la ciudad, es como se ha podido construir los espectros de respuesta y los espectros de diseño en cualquier punto de la Ciudad de México. Este espectro, obtenido a partir del programa SACID, tiene ciertas incertidumbres. Es decir, este sistema es relativamente nuevo, surgió a partir de la modificación a las normas en la Ciudad de México en el año 2017 y se ha ido afinando en función de la evaluación específica de estudios que se han hecho en diferentes partes de la ciudad. Entonces, es un sistema que continuamente se está modificando. De hecho, el sistema se encuentra alojado en una página de internet porque continuamente se está modificando y continuamente se van haciendo mejoras de este sistema. Entonces, se obtiene la respuesta de un sitio en específico y se obtiene el espectro de diseño como el que ven aquí, que está en color azul. Este es el espectro de diseño de campo libre, pero también ofrece reducciones en función del comportamiento estructural del proyecto que se esté analizando. Es decir, hay reducciones por comportamiento no lineal estructural y hay también reducciones por efectos de sobreresistencia. Este software también ha sido comparado contra espectros calculados en diferentes partes de la Ciudad de México, como los que ven aquí, y se han comparado. Y aquí hay algunas de los ajustes que se han hecho. El programa SACID para un sitio en particular es el que se muestra aquí en rojo, pero a partir de estudios específicos de sitios se ha observado que en algunos lugares la respuesta es mayor que la que originalmente mandaba o establecía el programa SACID y por ello es que este programa ha tenido algunos cambios y algunas modificaciones. Finalmente, en esta plática quiero comentarles sobre algunas modificaciones que hacemos en México a los espectros de diseño. Me refiero particularmente a modificaciones relacionadas para proyectos específicos donde hacemos intervenir la interacción dinámica suelo-cimentación-estructura. Me refiero a lo siguiente. Todos los espectros que les he mostrado antes son espectros calculados en la superficie del terreno y por eso es que les llamamos espectros de campo libre. Sin embargo, en el momento en que construimos un edificio y construimos la cimentación que va a apoyar a ese edificio, ahora esa superficie del terreno ha sido modificada. Ahora tenemos una estructura que es la que compone a la cimentación de ese edificio y esta cimentación puede estar compuesta por una estructura de sótano, puede ser una cimentación parcialmente compensada, puede ser un sistema de zapatas aisladas, zapatas corridas, o puede ser una cimentación más completa o más compleja, compuesta por pilotes que trabajan por adherencia, pilotes de punta o pilas de cimentación. Y entonces, en el momento en que colocamos un elemento rígido sobre la superficie del terreno, estamos modificando la respuesta de campo libre. La respuesta de campo libre ya no existe porque ahora tenemos la presencia de esa cimentación y lo que hemos colocado es un elemento masivo, rígido, que va a modificar el comportamiento del movimiento y va a producir una respuesta dinámica diferente. Y entonces, cuando las ondas sísmicas viajan a través del depósito de suelo y se encuentran con un grupo de pilotes o un grupo de pilas, y en la parte superior se encuentra una losa de cimentación o se encuentra un cajón de cimentación, toda esta presencia masiva de elementos de concreto, pues genera que el movimiento que viajaba libremente a través de las capas de suelo, ahora genere efectos de cabeceo y efectos de torsión modificados en el sistema de cimentación, suelo-cimentación, y además se filtren algunas frecuencias por la presencia misma de esta estructura masiva. Entonces, el movimiento se modifica. Y para ello, pues necesitamos construir un modelo que considere la presencia de esa cimentación y nos permita saber qué tan grandes son las modificaciones en el movimiento. La curva que ven aquí, del lado izquierdo, representa una función de transferencia,
pero ahora es una función de transferencia asociada al comportamiento suelo-cimentación. Esta parte del problema le llamamos nosotros interacción cinemática, o es conocido como interacción cinemática. No es que nosotros le hayamos asignado ese nombre, así se conoce. Esta interacción cinemática me dice que si no existe la presencia de este elemento masivo, la respuesta en la superficie del terreno se afecta por un factor unitario. Pero en el momento en que colocamos la cimentación ahí, esa cimentación va a tener un comportamiento distinto para diferentes frecuencias de excitación. Y entonces hay frecuencias para las cuales ese movimiento se ve fuertemente afectado. Por ejemplo, en este punto que estoy marcando, me dice que el movimiento por la presencia de la cimentación, porque esta curva se construye a partir de las características de la cimentación, y para una frecuencia cercana a 1.5 Hz, el movimiento puede reducirse hasta en un 50%. Eso significa que el movimiento que tengo en la superficie, debido a la presencia de la cimentación, puede tener una reducción hasta del 50%. Este es un caso extremo, es una reducción muy grande. Típicamente, bueno, dependiendo de las frecuencias críticas para las cuales está siendo sujeto el sistema suelo-cimentación, las reducciones pueden ser de un 90%, de un 80%. Y eso es lo que estamos viendo en estos espectros de respuesta. Significa que después de haber aplicado todo este proceso que les he descrito, cuando consideramos la presencia de la cimentación, ahora tenemos que involucrar esta otra función de transferencia y obtener la reducción de la respuesta por la presencia de la cimentación. Y estos espectros que ven ahora aquí dibujados consideran ya precisamente la presencia de la cimentación y generan una reducción en el espectro de diseño. La familia de espectros de respuesta que ven aquí corresponden a diferentes factores de comportamiento sísmico estructural. Es decir, aquí se considera un Q igual a 1, es decir, el comportamiento elástico de la estructura, pero aquí hay otros valores de comportamiento no lineal estructural. Estos valores de Q que están aquí asignados corresponden a otras consideraciones para la evaluación de los espectros de respuesta. Bien, y ahora tenemos que originalmente teníamos el espectro de campo libre, que es el que se ve aquí con este comportamiento más grande, y el espectro que considera el efecto de la interacción cinemática es el espectro reducido que aparece aquí en color rojo. Y como referencia está el espectro reglamentario original del programa SACIT. Entonces, estos efectos de la interacción cinemática por la presencia de la cimentación pueden, en algunos casos, producir reducciones importantes en los niveles de aceleración sin que el proyecto pierda seguridad. La última parte de este proceso se relaciona con la interacción inercial. Es decir, ahora no solamente vamos a tomar la presencia de la cimentación en la modificación del movimiento, sino que además la flexibilidad del depósito de suelo produce cambios en la respuesta dinámica estructural. Esto es lo que se conoce como interacción inercial. Esos cambios se están asociados principalmente a un alargamiento del periodo estructural y a un incremento en la capacidad del sistema conjunto para disipar energía. Eso nos lleva finalmente a un espectro modificado ahora por el efecto de la interacción inercial. Entonces, el que está aquí en color verde es el espectro de campo libre, el que está en color rojo es el espectro reducido con interacción cinemática, y ahora el espectro que está en color negro corresponde al espectro reducido con interacción inercial. Y estas marcas que observan aquí son los periodos estructurales para un proyecto específico que originalmente leía niveles de aceleración del espectro de campo libre y que posteriormente, al incluir los efectos de la interacción cinemática e inercial, leen valores de aceleración más bajos que los originales sin que haya una pérdida de seguridad en el diseño estructural del proyecto. Entonces, esto último que he mencionado son análisis complementarios que no se hacen en todos los proyectos en México, pero que para ciertos proyectos y con cierta
relevancia acaban ejecutándose para llegar al mayor refinamiento posible en los diseños estructurales. Actualmente, las normas y la modificación que se está pensando a la reglamentación en la Ciudad de México va encaminada en este sentido, va encaminada a obligar a que los proyectos no solamente se obtenga como resultado el espectro de campo libre, sino que se lleven más lejos, se tome en cuenta el comportamiento de la cimentación y se tomen en cuenta los efectos inerciales en la estructura. Quiero destacar que estas modificaciones no siempre son favorables. Los resultados que les he mostrado aquí son favorables, pero no siempre son así. Hay algunas situaciones en donde los efectos de la interacción suelo-cimentación-estructura nos llevan a niveles de aceleración más altos y por lo tanto nos obligan a generar proyectos estructurales con un reforzamiento más significativo que aquel que se obtiene solamente del espectro de campo libre. Otro de los aspectos que se han realizado y a donde tienden nuestras normas actuales es a generar análisis con comportamientos no lineales paso a paso. Y para ello, además de generar los acelerogramas, además de generar los espectros de diseño que les he mostrado, ahora también estamos incluyendo en los proyectos convencionales la generación de acelerogramas direccionados, es decir, a partir de registros reales de sismos que han sido capturados en estaciones acelerométricas, se toman esos registros de aceleración, se modifican y se escalan para que puedan alcanzar los niveles de aceleración que se marcan en estos espectros de diseño. Y esos registros de aceleración que fueron tomados de sismos reales se aplican a los modelos estructurales para observar cuál es el comportamiento no lineal estructural paso a paso y poder hacer una evaluación mucho mejor y más detallada del comportamiento estructural. Entonces, nuestra reglamentación actual va también encaminada en ese sentido a la generación de pares de acelerogramas direccionados, es decir, registros acelerométricos en dirección norte-sur y este-oeste, actuando directamente sobre los modelos estructurales, que es lo que realmente ocurre en la realidad. En el caso de proyectos que se desarrollan cerca de las fuentes sísmicas, particularmente proyectos costeros en las costas del Pacífico, además de generar estos acelerogramas por pares en las componentes horizontales, se están solicitando y estamos desarrollando ahora acelerogramas verticales para observar también el comportamiento de la componente vertical en nuestras construcciones. Particularmente en las zonas costeras, muy cerca de la zona de subducción, la componente vertical es muy importante y se toma actualmente en cuenta en los diseños estructurales que corresponden a esas regiones. Hay algunos casos especiales, hay algunos proyectos especiales en donde también se toma la componente vertical de manera específica, no por la cercanía a la fuente sísmica, pero sí para modelos o para proyectos estructurales que consideren claros muy grandes o voladizos que sean vulnerables a este comportamiento vertical. Entonces, pues estas son las tendencias que tenemos actualmente en México y hacia dónde están encaminados las reglamentaciones actuales. Esto me parece es ya la última parte de mi presentación. Espero haber sido claro. Sé que es un tema que aborda muchos aspectos. Seguramente no fui lo suficientemente claro en algunos de ellos, pero tenemos, creo, suficiente tiempo para preguntas y si es necesario que regrese a la presentación y explique algo con más detalle, pues con mucho gusto lo haré. Entonces, pues quedo abierto a cualquier incertidumbre, cualquier comentario que tengan y haré todo lo posible por responder a sus preguntas. Si alguien me pudiera apoyar para leer las preguntas del chat, si las hubiera, se los voy a agradecer. Bien, doctor, muchas gracias por su exposición. Vamos al chat de preguntas donde, bueno, parece que está todo claro, no hay preguntas. Eso sí me preocupa, oiga.
Eso significa o que quedó todo claro o que nada quedó claro. Que se han dormido ya. Bien, doctor. Posiblemente. Queremos agradecerle a nombre de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia. Queremos agradecerle por su experiencia compartida y el aporte a la geotecnia, ¿no?, de Oruro, Bolivia, y por su valiosa orientación. Agradecerle nuevamente, ingeniero, doctor, y éxitos en su vida profesional. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, estimado doctor Raúl. Realmente es una alegría volverlo a ver, aunque sea por este medio. Un abrazo a la distancia, estimado profesor. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación y que sigan con éxito en este curso que están impartiendo. Fue un honor participar con ustedes. Gracias, profesor.